Descubriendo. Hola, hola. Me escuchan los dos, sí. Nora, ¿cómo fueron producidos los libros? Gente de acá, Salín. Libro secreto de Juan y del unicornio. Bueno, ¿cómo fueron producidos? De pronto No la sé, pregunta está mal hecha. o de dónde salieron, será. Producidos, cuando me habla de producción, me está hablando de De impresión, impresión, ¿cierto? de la casa editorial y todo aquello. El Imaginen. libro secreto de Juan es un libro que fue una revelación de el reino eterno a un hombre luego de la muerte y resurrección de Jesús. Fue a Juan el mismo que entregó el Apocalipsis. Ese libro quedó guardado, quedó escondido y apareció en la biblioteca de Nag Hammadi en el año 47. De ahí comenzó una traducción y se comenzó a conocer de él. Bien, entonces eso. La Iglesia Católica, al ver la información o el contenido de información, lo consagró como un libro canónico. Canónico. Y el libro del unicornio, no canónico. Los No, canónicos no, son los exacto, no del canon. canónico. Exacto. No canónico, pues tuvo oculto ese libro, imagínate, casi 2000 años. Apareció en el 46 apenas. Exacto. Y ahí está toda la revelación, una revelación impresionante. Ahora, muchos dicen, ¿será el libro secreto de Juan cierto o mentira? Ese es otro debate. Bueno, entonces, para responder a esa pregunta hay que leer muchas otras cosas más. Es decir, no, por eso nosotros decimos que no es bueno creer que una fuente es cierta o no si no se ha leído muchas cosas. Cuando se leen varias fuentes y comienzan a coincidir las fuentes, allá hay verdades. Cuando algo está fuera de lo que tradicionalmente como plan se ha diseñado, es donde uno puede decir, eso no tiene tanto peso. Pero el libro de Juan, cuando usted lo lee, encaja en otras narraciones, en otros textos, incluso canónicos, Exacto. válidos, Se o en complementa mucho, contactos extraterrenos. se complementa mucho con el Génesis. Acordémonos que todo este proceso de investigación es un gran rompecabezas y el libro secreto de Juan encaja Trae la con muchas silla, piezas, con sal, muchas piezas un allí. poquito más para acá. Y también eh, lo fundamental es que también cuando nosotros empezamos a armar ese rompecabezas, el rompecabezas tiene unas bases muy claves y el libro secreto de Juan entra a complementar todas esas bases que hay y por eso es que nosotros encontramos en ese libro muchas de los temas o mucho de lo que nosotros le compartimos, porque es algo... Eh, No, ahí está. pero, exacto, pero la idea, pásale ahí el micrófono, cosas del tema. Espérate, ya te doy un micrófono. Del Pijeradán, del Adán o del hijo del hombre. A ver. Sí, porque lo que planteamos fue que anotaran, tú dijiste cuando estabas hablando que anotaran Claro, en cada parte de en la cada parte. ahí me escuchan. Sí. Sí, estamos... Préndelo, está prendido. Sí, está prendido. Hola, hola. Ok. Pero mete la cabecita para que te vean. Eso. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre cuerpo psíquico y físico? Esa es para ti. Esa es la parte La mía, el cuerpo para psíquico, No, ese es el cuerpo, ese es de la parte tuya. de la Adán, claro. Dale, pues. El cuerpo psíquico es todo lo que tiene que ver con la parte mental. Cuando el libro secreto de Juan se refiere a que cada uno de los poderes dio su granito de arena para conformar el poder psíquico de la Adán, quiere decir que el molde del pensamiento que tenía esa figurita, como lo denominamos cuando les estaba compartiendo la investigación, era un molde de pensamiento de acuerdo a la semejanza de esa humanidad imperfecta. Y en cambio la parte física, que la parte física sí obedece a la imagen, a la imagen original, a la imagen del primer hombre, la imagen del Pijeraan. Esa es la diferencia. Esas son las dos cosas que nos comparte el libro, que fueron con imagen, que es el cuerpo físico,
de las humanidades primogénitas, y el cuerpo psíquico, que sí fue a semejanza de lo que ocurrió en el proceso de desviación. Juan, para llevarlo a la hora, porque la pregunta lo que busca es cómo pasó allá, ¿cierto? Ajá, exacto. Entonces, como ninguno de nosotros estuvo allá, Ok. le es complicado. Pero si nosotros entendemos y lo traemos a la dimensión de acá y sacamos herramientas de eso, entonces y tiene aplicación el libro. También. Entonces, cuando dice el cuerpo sí, ¿qué fue lo que manipula el cuerpo psíquico? Y con él el físico. Totalmente van Entonces, ¿cómo directamente pasa? relacionados. La fuerza oscura o el programa de manipulación te va a atacar tu pensamiento. Tu psique tiene que ver con mente, tu pensamiento, y ya tú con el pensamiento en tu actuación vas moldeando tu cuerpo físico, porque eso es lo que le llega a tus células. Entonces, si tú piensas, si el mundo te enseña la envidia, porque en el mundo hay envidia y el niño comienza a ver la envidia a su alrededor, entonces le está bombardeando su psiquis. Y él va a comenzar a replicar, como tú lo decías, a replicar eso en su pensamiento, y eso va a llegar a su célula. Su cuerpo se va a ver afectado por eso, pero por la psiquis. ¿Dónde entra la información negativa? La psiquis, la mente. Exacto. ¿Dónde empieza la forja del Hijo del Hombre? En la mente. Totalmente. Salen, ahí te hacen una pregunta a ti. El libro del unicornio, sube. Ajá, eso. ¿Dónde podemos acceder? Ahí está en ¿Dónde la zona podemos biblioteca. acceder? En la zona de biblioteca de la RCPC. página de rcpc.co, ahí lo pueden descargar. ¿Qué nombre le pusiste ahí? Ahí está la leyenda del unicornio. La leyenda del unicornio se llama. Aquí hay otra pregunta de Estela. Dice, entonces, ¿cómo crecer e ir escalando para crecer en el camino cuando se dificulta ver y hacer el camino para sí mismo? Es duro ni reaccionar a las emociones y reacciones. Saludos. Hablabas un poco tú de eso, Sí. Ney. Bueno, aquí el tema es desarrollar la inteligencia emocional, y es un tema que es muy importante, el desarrollo de la inteligencia emocional. Primero ubiquémonos en algo, nosotros somos reactivos. Nosotros cuando bajo el estímulo externo de unas palabras, de un accionar, nosotros inmediatamente eh, recurrimos a la razón emotiva. Nosotros somos muy emotivos a la hora de percibir lo que nos rodea. ¿Qué es la emotividad? Si estoy triste, si estoy alegre. Entonces no le imprimimos a eso inteligencia. Cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos dice, no nos damos el tiempo para aplicar la inteligencia y lógica a lo que estamos viendo y escuchando. Entonces somos reactivos inmediatamente. Es como el cuento aquel que le echaban a uno en el colegio, que llega el niñito llorando a la casa y le dice, mamá llorando, mamá, en el colegio me dicen cabezón. Y entonces la mamá le pregunta, bueno, ¿y tú eres realmente cabezón? El muchachito se ve y dice, pues no. Entonces, ¿por qué Claro. te dejas coger rabia? Entonces, te agredieron, en el ejemplo que estoy viendo, te esperas un momento, analizas, piensas, reflexionas y sacas una conclusión. Ahí estás aplicando la inteligencia. Entonces dice, no, pues yo soy cabezón, el tipo está loco, no me afectó. Entonces el trabajo está en que esa información que entra por los sentidos, nosotros la podamos filtrar, no con la emoción, más sí con la inteligencia. Ahora, ¿y de dónde saco la inteligencia? Entonces nos dice ahí el Hermes, dice, si no empiezas por limpiar tu cuerpo, entonces fíjate, una cosa va llevando a la Va otra. llevando a la otra, claro. Un proceso, ¿no? Secuencial, como también lo explicaba yo cuando estábamos hablando del proceso de manipulación. Aquí hay otra pregunta, dice Juan, si Yaldabao fue el único creado por Sofía, ¿quiénes son los otros que hicieron a Adán? Cuando, bueno, no leímos todo el relato que tiene el libro secreto de Juan, obviamente por cuestiones de tiempo, ustedes tienen acceso a él. Sin embargo, el mismo relato nos dice cómo desde Yaldabaoth o cómo Yaldabaoth empezó a crear lo que él llamó los instrumentos de sus demonios, sí, empezó a crear sus comandantes. Es lo que llama el libro. Empezó por 7, después por 12 y ahí empezó a recrear él mismo porque evidentemente era un ser que tenía una herencia desde Sofía, que era una humanidad con ciertas cualidades. Y Aldabaoth también tenía ese poder de crear a nivel físico. O sea, a nivel físico. Entonces, ahí en el mismo relato del libro secreto de Juan nos vamos a dar cuenta de esas respuestas. Pueden ustedes acceder a él, pero
Lo que dice es más o menos lo que les acabo de compartir. ¿Cuál es el resultado de una humanidad perfecta? Pero bueno, la pregunta es como muy, muy general, o sea, el resultado en qué sentido. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. ¿El resultado en qué sentido? ¿En descendencia, en creaciones? Porque si hablamos, por ejemplo, de descendencia, el mismo libro Secreto de Juan lo relata, ¿no? Pijeradán tuvo una descendencia que fue Set, un hijo que es otra humanidad, una humanidad que habitó en el tiempo de plata. Si hablamos, por ejemplo, en acciones, en pensamiento, la misma investigación que compartí lo decía, una humanidad perfecta tiene un pensamiento puro, limpio, perfecto, que es luz. Entonces, a partir de ahí, sus pensamientos, sus acciones, sus creaciones estarían sujetos a ese mismo principio. Ahora, ¿cómo lo podremos? Aquí solo podemos imaginarnos cómo sería, porque no estamos allí, no hemos visto un hombre de la humanidad perfecta en este momento, no tenemos la referencia más cercana es Jesús, que es un hombre que al encarnar en un cuerpo humano trajo el reino eterno, acercó el reino eterno a la tierra, y a través de su enseñanza, de su mensaje, podemos percibir cómo es un hombre de la humanidad perfecta en una dimensión física. Entonces, la referencia más cercana podría ser Jesús, porque Yo diría, ¿cuál es el resultado? Bueno, primero que nosotros vamos a llegar a una perfección ya. claro, Necesitamos 7 días de creación, vamos por el o tercero. sea, no podemos comprenderlo aún. Total. Pero lo más importante de la pregunta es, ¿nos sentimos bien cómo nos desarrollamos como humanidad? ¿Sentimos, por ejemplo, que la forma en que nosotros o entre nosotros nos relacionamos está bien? La corrupción, la envidia, todo eso. ¿Cuál va a ser el resultado de una humanidad que se aburra de eso y decida hacer mejor las cosas? Para eso es que estamos hablando. Para eso es que estamos claros. El resultado de una humanidad que busque la perfección es que vaya dejando atrás el error, que vaya dejando atrás lo que lo separa, lo que lo enfrenta, lo que le hace vivir en guerras y guerras. Es decir, simplificando, crear un mundo mejor. Otra pregunta que nos hace aquí Nora para Salín, creo yo que es ¿Dónde está Nora? la pregunta. Pero si lo haces así, no. Aquí dice Nora, el libro del unicornio, ¿cómo fue revelado? ¿A quién lo recibió? Bueno, el libro del unicornio fue una enseñanza de la Edad Media. Ustedes cuando lo descarguen van a ver el autor, que es apellido Green, si no estoy mal. Ahí en el prólogo. Y es una historia de un personaje que entra a una especie de monasterio a aprender, a educarse. Y ahí tiene maestros, un maestro en especial que le empieza a contar una historia antigua, que es la famosa leyenda del unicornio. Y ahí son los diálogos, ¿no? Básicamente son diálogos de un aprendiz con su maestro. Y ahí en el documento, en el prólogo, ustedes van a ver el autor y todo eso, ¿no? Que no recuerdo el nombre, sé que es apellido Green, pero no recuerdo el nombre exacto de la persona. Bueno, varias preguntas. Aquí nos dicen que si pueden participar abriendo sus micrófonos Si quieren, claro. y las cámaras, sí, si quieren, pero ahí donde dice, no, hágale usted, mi hermano. muchachos, a ver, por acá. Y ahora sí pueden hablar. De estrellas. Cuando hablamos de estrellas, ¿son planetas o una zona en tiempo y espacio? No, las estrellas no son planetas. Cuando el libro secreto de Juan habla de estrella, Hermosel, Oroyel, son tiempos y espacio. Muy bien, tú mismo te lo has respondido. Porque los planetas son físicos y a eso es posterior. Estas humanidades no tenían un cuerpo físico como tal. Hola chicos, hola, ¿me escuchan? Sí, Por acá. Está hablando Lili. Hola, adelante. hola Salim, es una pregunta para ti. Bueno, primeramente agradecer el aporte, todas las herramientas que nos han proporcionado, porque es un excelente programa. Creo que todo ha sido muy clarito, la manera de cómo lo explican. Y bueno, yo siempre he tenido una duda. A nosotros ya como Adanes, pues nos tocó la reproducción por medio de la copulación, ¿verdad? Pero en esos reinos eternos, cuando digamos, en esa edad de oro con los pijeradanes, allá cómo les toca
la reproducción o la creación de más humanidades? ¿Tienen alguna idea de cómo haya sido allá? Ahí medio le entendí También que te dio la pregunta. La pregunta de por acá. Sí, escuchaste la pregunta. Que ¿cómo es la reproducción en los reinos antes de nosotros? a nosotros nos tocó la copulación. Bájale un poco que hay feedback. Hay feedback. Le da un poquito. ¿Cómo es la reproducción? O cómo fue la reproducción. ¿Cómo de los queda reinos preñada? eternos. ¿Cómo queda preñada una pijerada? Bueno, ahí es que el mismo libro cuando habla de cuando el padre penetra abajo, muestra de que en dimensiones que no son físicas se cumple la misma ley. Lo que pasa es que allá más por pensamiento, por espíritu. De hecho, nosotros tenemos esa misma facultad, solo que al tener un cuerpo físico, también nos reproducimos físicamente. El pensamiento es creador. Entonces, cuando el pensamiento lo tiene una creación que maneja fuerza a él, ese pensamiento es penetrante y penetra la fuerza de ella, que es gestora. Entonces son humanidades que al no tener cuerpo físico se reproducen a través del pensamiento, del espíritu. O sea, no es algo intangible. O sea, no queda una mujer embarazada como tal, porque eso es aquí en esta dimensión física. Ahora, siempre recalcando lo que siempre mencionamos, ¿no? Al no estar en esa dimensión, al no haber visto esas dimensiones, solo podemos imaginar cómo sería. ¿Y cómo no lo podemos imaginar? Por lo mismo que relata el libro secreto de Juan y el libro del unicornio. El libro del unicornio lo habla en términos de, vamos a ver si me acuerdo bien cómo dice, que en el origen el unicornio, el pensamiento del unicornio penetró la dura roca de la creación y comenzaron a borbotear las aguas de vida y se expandieron las humanidades. El libro secreto de Juan habla de que el padre penetró a Bárbelo con una mirada y surgió el vástago. Entonces es el mismo principio de ley para que a partir de ese origen todas las creaciones se reprodujeran igual. Una fuerza a él, una fuerza a ella, la fuerza a él penetra la fuerza a ella y surgen los hijos. Si hablamos a nivel del pensamiento, obviamente ahí no hay embarazo, no hay dolores de parto, no hay nada de esto. Eso solo es en nuestra dimensión. Eso pasó de Sofía hacia acá, ese tipo de reproducción. Y de hecho, la reproducción nuestra, si bien es natural, al inyectar el deseo, claro, también se distorsiona. Tiene distorsiones. Claro. El tema del dolor. De hecho, las humanidades físicas como nosotros, que ya han superado el proceso de manipulación en gran parte, si bien dan a luz y el proceso es similar al nuestro, no hay dolor, no hay ese tipo de partos como con tanta sangre, tantas cosas así. Son partos más limpios, más, ¿cómo decirlo? Como más puros, sin tanto drama, sin tanto traumatismo, menos traumático. Así como naciste tú. Así como nací yo, que una luz cayó sobre mi madre y nací. Bueno, vamos con otra. ¿Quién tiene preguntas? Si quiere prender el micrófono o solo escribe. No, recuerden que cuando ya hablaron, cierren el micrófono, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta, chicos? Muy Claro. buenas tardes. ¿Quién habla? Buena. Blanca Guevara. Buenas, Blanca, cuéntanos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la conferencia. Muy interesante, la verdad. Yo ya llevo escuchándolos ustedes hace unos 10 años a decir, y la verdad es que he aprendido muchísimo. Quisiera hacerles una preguntita. Jesús, ¿cómo ustedes dicen que Jesús fue un hombre? ¿Cómo que fue Jesús un hombre común y corriente o fue algún ser cambiado? Vino acá a la tierra como un ser estelar. ¿Me podrían contestar, por favor? Estoy un poquito confundida con esto. Gracias. Bueno, hemos desarrollado esa respuesta incluso en varios programas. Yo también la respondí en algunas reflexiones recientes. Jesús fue un ser humano. Jesús nació en el planeta Tierra. Al haber nacido en el planeta Tierra, nació bajo las condiciones en que nacen todos los seres humanos de este planeta Tierra. Es decir, bajo esa condición, Jesús fue un ser terrestre. Nació del vientre de una mujer. Pero como esta encarnación fue parte de un propósito eterno, plan de arriba para hacer ver a los seres humanos
la dimensión de los reinos eternos o del hombre, la humanidad perfecta, entonces él nace, este ser humano, llamado Jesús, nace una condición adicional y especial, que es la condición crística, el Cristo forjado. Jesús no nació a forjar el Cristo como nosotros nos corresponde. Jesús nació con el Cristo forjado. ¿Sí? Entonces, era un hombre terrestre con una esencia crística de los reinos eternos, de los reinos celestiales. Entonces, tiene una condición física humana, tiene una condición del reino. Eso. Muchas gracias. Bueno, oigan, ¿alguien tiene un ruido por ahí? El que no esté hablando, por favor, cierre el micrófono, porque se nos está metiendo un ruido. Hola. Hola, soy Nora desde California. Saludos, Nora. Hola, un gran saludo, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Yo vengo formada de diversas religiones y yo los he escuchado a ustedes el tema de los reinos eternos. Es muy difícil para los que venimos con ese chip de las religiones a concebir los reinos eternos antes del caos, ¿no? Pero entonces, mi pregunta es, ¿podemos alcanzar esa perfección? Entiendo, antes de hacer la pregunta, entiendo que es el Cristo y el Hijo del Hombre. Entonces, según esto que ustedes nos están compartiendo, yo percibo la información ahora, ¿podemos alcanzar esos reinos eternos convirtiéndonos en el Hijo del Hombre? Aún no. Miren, hay información que no hay que olvidar. Nosotros les hemos compartido a ustedes información importante que al tenerla como pilar de conocimiento genera la respuesta. Y hay una información que es vital y que se ha compartido hoy, que es la de los días de creación. Los días de creación o los pasos e impulsos gestores lo que muestran es que la humanidad o las humanidades posteriores al caos, como la nuestra o los Adanes, fueron destinados o designados a desarrollarse en 7 días de creación, para que al final de los 7 días de creación obtengan la condición de los reinos eternos. Lo que significa es que como apenas vamos para el tercer día de creación, forjar el Hijo del Hombre no significa todavía estar al nivel de los reinos eternos, pero sí estar al nivel del nivel que se nos viene ahora, que es el tercer día o día de la vida intelectiva. Entonces, todo lo que vayas a hacer ahora todavía no vas a hacer como un Pijeradán. Todavía no, sino al 7º día de creación. Entonces, para la respuesta, recomiendo ver nuevamente la conferencia que está ahí en los módulos, 7 días de creación. Fueron dados, incluso hay otra conferencia que se llama Plan de Vida del Adán. Está en el 5º o 4º, por ahí 5º, se llama Plan de Vida del Adán. Y ahí se explica cómo los reinos eternos diseñan los 7 días de creación para que el Adán, de un hombre primario, se convierta a los reinos eternos. Pero al final, otra charla que nos ayuda también para darnos respuestas a ese tema es la esencia de tu existencia. Ahí también se habla mucho del proceso evolutivo físico, mental y espiritual de toda la humanidad o de todo este proceso de ascenso, y ahí podemos encontrar esa respuesta, y esta conferencia también está ahí colgada. Otra pregunta. Por favor, hay un ruido. ¿Quién puede cerrar su micrófono, por favor? Verifiquen que tengan el micrófono cerrado, por favor. Siervo está levantando la mano. Siervo. Olga Lucía tiene el micrófono abierto para que pueda cierre. Vamos a tener que cerrarlo todo, ¿no? Ya lo cerraron. Gracias. Bueno, preguntas leídas entonces ahí en el chat. Capaz, ahí capaz. El problema es que
El problema es que conocemos las leyes eternas. Y yo, por ejemplo, pienso que hubiera sido más práctico que Sofía hubiera aplastado a su creación y que se arrepintiera luego de eso. Perdón, pero eso es lo que se me viene a la cabeza. Eso es lo que es un pensamiento inútil. Y que me perdone capaz. Sí, 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 O sea, dentro de los pensamientos inútiles está el que hubiera pasado. Usted con el que hubiera pasado no puede hacer nada. Eso no resuelve nada. Lo que hay que plantear es lo que estamos viviendo y qué vamos a hacer para adelante. Entonces, nosotros nos quedamos en todas estas historias. Ay, pero es que si el Padre Eterno. Ay, pero es que si Sofía. Ay, es que sí. Claro. Entonces no nos centramos en el plan que hay detrás de todo eso. Si eso pasó, créanme que si eso pasó tiene un propósito, tiene una explicación. Ese plan, conozcamos ese plan, estudiemos en eso y vivamos de acuerdo a ese modelo que hay de gran plan o el rompecabezas, como lo queramos llamar. Ahí en ese momento nos vamos a ir comprendiendo por qué se permitió todo ese proceso de manipulación. El hubiera pasado, hubiera hecho, no sirve de nada. Eso, por el contrario, nos estanca y no nos deja avanzar. No, mira, dos charlas que tienen que ver ahí. El origen del Adán y plan de vida del Adán. Ahí respuesta a eso. Que nos pregunta Moisés Barrientos, nos dice: siempre me he preguntado qué pasará con los seres oscuros, o mejor conocidos como demonios, entes o seres caídos. ¿Serán perdonados o tendrán la oportunidad de regresar al amor de la primera fuente? Alín explicaba eso muy bien en un programa que tú hiciste, no recuerdo si fue un Flechantillo, fue algo aquí con el planeta Gen. El castigo para los oscuros. Castigo para los oscuros. Y los van a perdonar. Sí. No, lo que pasa es que una cosa son espíritus atrasados y otra cosa son los demonios, las entidades. Para cada uno de ellos hay un propósito distinto. En el caso de los espíritus atrasados, claro que tendrán su oportunidad, lo dice el mensaje estelar. Pero en el caso de entidades o demonios, un espíritu como tal, el plan de ascenso de las humanidades, ellos quedarían rezagados. José Guerrero, por favor, cierre el micrófono. Es Nora. Nora, por favor, ayúdanos cerrando el Nora micrófono. También. Sí, no. Que se escucha... Es que ella está desde el perfil de José Guerrero. Sí. Para que porfa nos ayude y cierre el micrófono. Ok, para continuar, lo que decía es que la misma luz en este caso, de nuestro sol, va a quemar esas entidades, es decir, las va a desintegrar, o sea, el sol va a vibrar en una dimensión tan alta que no van a tener cabida en un nuevo tiempo. Entonces, lo más seguro, según nosotros hemos interpretado los conocimientos, es que desaparezcan por completo. ¿Por qué? Porque ya no son espíritus. Entonces, en el caso de los espíritus atrasados, que son seres humanos, que no han logrado un nivel adecuado en esa escala ascensional, tendrán una oportunidad. A ver, ¿qué otra pregunta hay? O sea, oscuridad va para el destierro y la destrucción. Sí, porque ya no son espíritus, o sea, no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Pregunta: ¿por qué al volver a reencarnar no nos acordamos de lo que se aprendió, de lo que se quedó guardado en la memoria de vida, y tenemos que volver a aprender todo de nuevo? Pero bueno, son preguntas del tema, ¿verdad? Del tema. No sé. Pero bueno, el tema es que mejor que no recordemos. Claro. Eso, si nosotros estudiamos los 7 días de creación, ahí está, que nosotros podemos recordar algo de vidas pasadas por ahí, 5º día. Pero yo te digo una cosa, ¿para qué? ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué uno quiere recordar? Mira, para la bola, cuando uno recuerda lo que le pasó hace una semana con alguien, siente la misma rabia, la misma desesperación y la misma decepción, ¿o no? Imagínese que se recordara los 5 muertos que mató por allá en la reencarnación número 3 antes de esta. ¿Qué pasa si usted recuerda eso? ¿Cómo estaría usted tranquilo hoy? Es que la ley lo protege en no recordar, porque su mente todavía es primaria, lo decíamos ahorita. Usted todavía no tiene para asumir las consecuencias de recordar todo. Entonces le limpian el cassette en memoria para que usted tenga una nueva oportunidad y siga aprendiendo.
Solo hasta el quinto día, cuando ya tiene una memoria y una mente suprema, entonces ya sí la puede recordar. Pero no recuerda porque lo protege. Un ejercicio, a mí me gusta poner ejemplos para poder entender cosas que están muy lejos. ¿Usted se acuerda de lo que le hizo la mamá cuando estaba peladito? ¿Usted sigue todavía fregando con eso? No es que mi mamá me dijo, es que mi papá me dijo, es que mi vecino, y esta encarnación. ¿Cuántos traumas tiene una persona hoy porque recuerda algo que en su infancia lo molestó? Imagínate, me demoré más con 6 libras que con media roba de pan de dulce. Claro. Entonces, mejor no recordar, porque no tenemos la altura emocional y espiritual todavía para soportar todas las cosas negativas que hicimos en las pasadas. Dice por acá, siempre me he preguntado, bueno, ya se la pregunta, ¿por qué? Ya se la acaban de responder, Neil. Salim, los planetas son para realizar planes, no es que sean planos, creo yo. No, los planetas no son planos, son esféricos. Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿ok? Al desencarnar, ¿cuánto tiempo pasará para volver a...? Esta pregunta nos la hacen bastante. Vamos a tratar de responder no tenemos ni idea. Que tengan que ver con el tema. Acuérdense que si alguno de ustedes quiere participar abriendo el micrófono, lo pueden hacer. Yo tengo levantada la mano, Raúl. Al parecer necesito que me den permiso para el tema del micrófono. Bueno, puedes activarlo. No tengo permiso, no. Ya se concedió. Porque hay otros que han hablado, ¿no? Sí, hay otros que han hablado. Debes verificar y activar tu micrófono. Tengo una pregunta correspondiente a Adán. Como el padre de un linaje, ¿de qué humanidad o raza terrestre Adán sería progenitor? ¿Podría ser estos descendientes las razas semitas? Está planteando a Adán como una persona. Una humanidad, un código genético. No, pero entiendo también que, es decir, que Adán, ya sea como persona o como raza, ¿de qué, o sea, sería padre de qué raza humana? Por ejemplo, ¿sabes? Están los indios, los semitas. Las razas son posteriores digamos, al momento donde se sembró la genética original en el planeta. Pero es que si tenemos un código genético que se llama ADN, Adán, es un código genético que se siembra en la humanidad. Y en la humanidad es en el planeta. Y en el planeta, las razas están determinadas por los pisos técnicos. Claro, eso se fue moldeando en el tiempo. Sí, exacto. Por ejemplo, ¿por qué la gente que vive en el África es negra? Y son Adanes. Claro. ¿Por qué la gente que vive en la montaña es más pequeñita? ¿Sí? Porque tiene el pelo rojo, porque tiene el pelo ensortijado. Todo eso se fue moldeando. Todos son Adanes. Sí. Pero la condición que nosotros llamamos raza, la condición a la que nosotros llamamos raza, simplemente son condiciones propias de cada territorio donde nazca el Adán. Entonces, si nace en el Polo Norte, y que se ve velludo, si nace donde hay sol, tiene que ser el pelo apretado, porque el pelo apretado, ¿qué es lo que hace? ¿Sale? Es lo que retiene lo que hace que es más fresco. Más fresco, ¿cierto? El cuero cabelludo lo refresca. Al ser más largo, normalmente, sobre todo las mujeres, cuando hace calor, ellas se recogen el cabello porque con tanta cabellera le da más calor. Lo que llamamos raza simplemente son condiciones propias de donde se nació. Sí. Dice que podemos mutear todo. Sí, podemos mutearlos, pero la idea es que el que tenga una pregunta le demos la palabra, desactive su micrófono y pueda preguntar. Lo que pasa es que hay gente que ni sabe que el micrófono se activa o se desactiva. No, pero ya se desactivaron. Ya se desactivaron. Con respecto al Adán como código Adán, ¿verdad? Sabemos que perdimos el código A para quedar ADN, pero también es importante conocer que estamos recibiendo energías poderosas que el universo está irradiando desde el sol central con fulguraciones para regresar nuestro código lumínico de la cadena genética original Adán. Pero no todo queda allí. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo interior para nuestra propia transformación, renunciando a toda la oscuridad y sus falsas enseñanzas, y así poder limpiar nuestra mente y corazón, despojándonos de apegos y materialismo. Y bueno, pues esta es la invitación a la humanidad, que por medio del trabajo interior lleguemos a forjar el Hijo del Hombre para ser un nuevo hombre en plena conciencia. Sí. Bueno, tú lo has dicho todo en esa reflexión. Es un aporte, muy buen aporte. A ver, ¿qué más preguntas hay por acá? Una petición. Que cerremos los micrófonos. Bueno, ya están cerrados, no se escucha por tanto ruido. Pregunta: ¿hay algún número exacto
y en orden de cuáles son todas las leyes, ya que por desconocimiento de las leyes que no avanzamos, cuáles serán todas las leyes en un orden. Bueno, complicado porque si fuese como las constituciones en un país, ¿no? Que hay un libro, ¿cuántas leyes tendrá la constitución colombiana? No, bueno, aquí no tenemos ni idea. Entonces, imagínense, si no podemos, en la mayoría de los casos. Pero mira que esa pregunta ha sido muy recurrente. ¿Cuáles son las leyes? ¿Dónde las encuentro? ¿Dónde las estudio para no violarlas? Si no están escritas en un libro, si no han bajado a decirnos con claridad todas, es por una razón. Es que las vamos a descubrir nosotros mismos en nuestra accionar de vida, en nuestro desarrollo. Por ejemplo, nosotros en la época cuando éramos cavernícolas, ¿cuántas cosas hicimos o violentamos la ley de vida por no saber? Entonces, no es que el Señor nos vaya a castigar, sino que a nosotros nos dan la oportunidad de ir moldeando. Afortunadamente, nosotros tenemos varias vidas para que en ese transcurrir de varias vidas conozcamos la ley. Lo dice el conocimiento. ¿Qué es lo más importante para ustedes? El conocimiento de la ley. Entonces, la ley son 7 días de creación. Y son 7 días de creación. Vamos a conocer muchas ahora y todavía nos faltarán muchas. Luego, siguientes días. Y también las descubriremos en la medida que nuestra mente se desarrolle, en que nuestro espíritu avance, vamos a comprender otras leyes. Ahora conocemos las que necesitamos. Bueno, ¿quién más nos hace preguntas? A Moisés le enteraron 613 leyes, hacía parte de las leyes universales. No, esas son las leyes de Jehová y la ley de vida. Y su penumbra. Son las leyes judaicas. Eso es de las tinieblas. Ven ustedes que por lo que hizo Sofía tenemos madres a encubrir, tendemos las madres a encubrir nuestros hijos. Hay que cambiar eso, ¿verdad? ¿Ya qué siente, Karina, la señora Karina Elena? Ese código, más que referirse a lo que ella está diciendo, se refiere a lo que nosotros somos capaces de hacer para esconder nuestro propio error. O sea, lo que hizo Sofía fue esconder su error, porque es que ella al lado es el error de Sofía. No lo vean como el hijo, como el hijito que nació. Véanlo como el error de una humanidad. ¿Qué hizo esa humanidad cuando se equivocó? Escondió el error. Lo que hacemos siempre cuando nos equivocamos. Tratamos de hacerle creer a los demás que no nos equivocamos. Hacemos lo de Sofía, escondemos el error. Escondemos el error y nos esforzamos en descubrir el error del otro, a señalar. Raúl, si vas a hacer alguna pregunta, por favor, hazla, abre el micrófono y hazla. Dice, ¿qué significado tiene el código? Vamos a darle un segundito a Raúl a ver si abre el micrófono y hace la pregunta. ¿Cuál es el apellido de Raúl? Raúl. Nada. Listo, no va a hacer pregunta. Ok. Esta te la hacen a ti. La de la Dan. Hola, soy Orlando. Saludos desde Suiza. ¿Qué significado tiene el código genético A de Adán que nos quitó Jehová y Aldabaoth para dejarnos en el solo ADN? Gracias. Bueno, ese código es precisamente lo que nos hace falta, es lo que veníamos hablando durante toda la conferencia cuando la estábamos compartiendo. Y es precisamente ese el origen. A nosotros nos quitaron esa memoria que nos permite saber de dónde venimos. De otra manera, a ver, ¿cómo código de inmortalidad. El código de inmortalidad, exactamente. Nos quitaron ese código de inmortalidad y eso está reforzado también en el Génesis cuando dice Jehová que no contenderá mi espíritu en el hombre por más de 120 años, algo así. Ahí nos quitaron la codificación de la inmortalidad, porque acordémonos que antes de esa manipulación, esa humanidad vivía 900, 900. Talín, los planetas sí son esféricos, me pregunté va en que cada planeta tiene un plan. Sí, los planetas tienen un plan y propósito de servir de morada a la raza humana, a los humanos que están en proceso de ascenso. Ese es el propósito de los planetas. Que humanidades se desarrollen en ellos. Los planetas, el plan de la Tierra es diferente a otros, no es el mismo. Todos los planetas tienen el propósito de desarrollar humanidades y servir como casa en ese plan de ascenso.
el espacio, Ajá, el espacio. y el tiempo lo determina el logosol. Debemos Espacio y des- tiempo. El Exacto. espacio, el planeta y el tiempo, el el logo sol. sol. Debemos desaprender de la información que... A ver. Arribita. Hombre, No, aquí me Ma- queda la todo. señora Marta Ya. Naranjo. La información religiosa, la creencia en cuanto al origen de la humanidad, tener más flexible para recibir información que nos escondieron, como descubriendo nos está mostrando. A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta? Ahí Aquí tiene la mano levantada Raúl Verónica Guerra. y Verónica también. Verónica, ¿quién más tiene? Baja ahí ese listado que hay 4 con manos levantadas. Yo no sé, pero- Alguien metió el dedo donde no era. No, aquí abro el chat ya. Los escuchamos. Abra el micrófono, por favor. Raúl, Raúl, tienes Eulalia. solicitar para activar. Raúl Guerra. ¿Quién es? Raúl es el que iba a hablar. Sí, puedes activar el audio ya. Ya tienes el audio activado, Raúl. Puedes hablar. Nada más una recomendación, ¿no? Si puedan- Te estamos escuchando, pero se escucha muy bajito. Bueno, yo escucho bajito, no sé, No se Neil, escucha, cómo escucha. yo lo escucho. Vamos a subirle aquí. Bueno, Neil te está escuchando. Él traslada la pregunta a toda la mesa. Adelante. no sé, primeramente una recomendación. Ahí, José Guerrero no apagó su micrófono y creo que ustedes pueden Oye, hacerlo. José, por favor. Tiene una bulla ahí. Esto no se puede silenciar. Chao. Listo. 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 Primeramente, José, hombre, agradecerles. se conectó y se fue. Ok. A ver, Raúl, la Eh, pregunta. Primeramente agradecerles pues, por esta charla, desde antes también, por tanto conocimiento que llevo siguiéndolos. Y bueno, o sea, bueno, las preguntas. Me parece interesante en la parte final el proceso de nuestras funcionamiento o para volver a ese Pijaradam, que es mente, corazón, células. También tenían alguna otra función que se parece mucho a esa ley de tres en la que vemos pues en esa fuerza inicial, que es la de las tres fuerzas, que es Padre, Bárbelo y Vástago, y que de alguna manera, pues estas tienen que estar unidas o tienen que funcionar unidas, si no, pues no se llega como que a ese aborto. Me da a entender de alguna manera que al ser Sofía una nueva forma de crear, si solamente agarró estas tres fuerzas o tres decisiones, y que fue por eso que se creó pues ya andábamos en ese sentido. Diría que lo contrario. O sea, diría que cuando el libro secreto de Juan dice que ella creó sin el consentimiento de su amante, que es el espíritu, sin duda alguna, si lo traemos acá, es como gestar un pensamiento sin la conexión del corazón y aún mayor sin la conexión del cristal de vida celular, que es lo que pasa cotidianamente. Por eso es que viene el error, porque nosotros no consultamos con la ley del espíritu. Lo que yo decía en la charla, y es sentirse, sentir. Nosotros, ¿cuántas veces nosotros estamos pensando algo, vamos a hacer algo, y sentimos que por ahí no es? Pero por el orgullo y la terquedad vamos para adelante. Seguramente eso mismo fue lo que pasó en Sofía cuando no advirtieron que carecían del permiso del amante, es decir, de las leyes que podrían estar grabadas en los corazones de ellos. Sí, porque ahí Sí, también me explicamos, parece. Perdón. No. sí, Raúl, que ahí explicábamos cuando estábamos compartiendo esa parte que no había que personificarlo para poder entenderlo mejor. Y yo creo que ahí le ha dado el ejemplo más puntual en este caso porque lo traemos a la hora, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos ese ejemplo, nos vamos a dar cuenta que estamos replicando como humanidad el mismo error que también Sofía tuvo, ¿no? Que fue precisamente accionar, porque también en el libro secreto de Juan hay una parte que dice que ningún pensamiento es en vano. Todos los pensamientos generan una acción, pero ese pensamiento
debe ir acompañado precisamente por esa conexión que Neil nos refería con nuestro corazón, con nuestros cristales, con todo el proceso y todas las memorias celulares. Como nosotros carecemos de, a veces como humanidad o mucha humanidad no sabe cómo es el mecanismo de cómo se conforma un pensamiento y qué es un pensamiento. Entonces, evidentemente, toman las decisiones, como coloquialmente le decimos a la larín larán, y desconocen, cuidado te vas a cortar con Larín larán. larín larán, y desconocen el mecanismo real que nos ayudaría a todo ese proceso. ¿Quién más pidió la palabra? Por acá estaba Verónica. Siervo Omiso, Ormilson. Adelante, siervo del Señor. ¿Dónde está? Aquí. Ormilson. Espérate un momento. No, si lo hundes, lo silencias. Ya, ahora sí. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están, Salim? Soy Excelente. Ormilson Álvarez de Cali. ¿Cómo Saludos. está usted, muchachos? Poderosa conferencia. Tengo aquí para compartir algo que en la última enseñanza que para forjar habla de Apocalipsis, habla de 7 candelabros, y yo digo que esos son los 7 pasos gestores. Lo que hablaba aquí el amigo ahora en la última enseñanza. Y también el apóstol Pablo hablaba en Efesios 1, de las humanidades antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces ya las humanidades estaban, y fue esa forma cristalina que les dio a Jehová-Stago, el Padre del Creador, para formar esas humanidades. No entendí la primera, la entendí, la segunda no. Bueno, la primera que pues, me corresponde a mí, porque hay un código en Apocalipsis que habla de los 7, el que habita en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Entonces la interpretación, esos 7 candeleros son los 7 logosoles, y en la dimensión de los 7 logosoles, el que anda en medio de ellos es el corazón, refiriéndose a la esencia crística, al Cristo a forjar. Pero también cuando se habla del Hijo del Hombre, el que camina los 7 días de creación, en quien está en medio de los 7 candeleros o días de creación, es el ser humano, porque camina, porque está en medio de ellos, porque su plan de vida es recorrer del primer día de creación al séptimo. Entonces, el ser humano es ese que camina o está en medio de los 7 días de creación, si lo llamamos a esa segunda dimensión. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta es, en Efesios 1, capítulo 1, habla de una creación, habla el apóstol Pablo ahí, y él dice que antes de la fundación del mundo ya estaba, o sea, estamos hablando, creo yo que ahí está hablando desde las almas, y iban a ser puestas aquí en la tierra. El código luz. No es el código luz, es decir, el misterio que estaba designado antes de la fundación del mundo. Ese es el código luz que está grabado en las células, que está en todas las humanidades. Es decir, el código luz de las células corre en el torrente de la sangre de todas las humanidades. Es una herencia antes de la fundación del mundo. Ya, okay, o sea que ya cuando nosotros aprendemos a desarrollar los sentidos, son 5 sentidos formados con el corazón, las tres hablas ahí de las células, corazón. O sea, siempre tengo una simbología de 7. Sí, claro. Entonces, es una perfección, ¿no? Sí, en la creación siempre hay una constante representada en números. El 1, el creador; el 2, la unidad de él y ella; el 3, la unidad de él y ella y la creación; y así el 4, los elementos; el 5, los sentidos o los 5 destellos; el 6, bueno, el 6 es el código del otro. El hombre inicial. El hombre inicial. El 7, los 7 días de creación; los 7 logosoles. Las 7 días de la semana los inventaron los otros. Sí, porque ellos tienen su contraparte de esos códigos. Exacto. Bueno, vamos con Verónica. Verónica, ¿tienes la palabra? Ponen la manito cuando quieren Sí, hablar. claro. Hola, ¿ya me oyen? Sí, perfecto. Qué bueno. Yo he mandado las preguntas varias veces, pero cuando hablamos del aborto de Sofía, siempre he traído a mi mente una forma de pensar muy Hollywood. Pensaría que, por ejemplo, se está replicando ahorita en una espiral un avance tecnológico tal en Sofía
que pudieron ser capaces de hacer una clonación de humanos y ese humano salió sin espíritu. Ahí es cuando se habla que sin permiso de su pareja, y nació algo así como Frankenstein, que fue Yaldabaoth, que es el mal puro, o estoy totalmente equivocada. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿creen que vivimos ahorita en la época parecida, o más bien estamos viviendo lo que se vivió en Sodoma y Gomorra? Es todo. Yo voy con la primera. Bueno, miren, hay algo que es constante en este tipo de preguntas que todos nos hacemos. Nosotros sabemos de Sofía, sabemos de lo que hizo Sofía o lo que dejó de hacer Sofía por un libro. Se llama El Libro Secreto de Juan. Y lo que nosotros podemos entender de lo que pasó en Sofía es lo que está escrito solo en ese libro. ¿Cómo ocurrió en profundidad? Ningún libro lo ha explicado. Recordemos que los libros son el reflejo de lo que en algún momento fue trasladado o enseñado por algún mensajero de las estrellas. Es decir, cada vez que vino alguien, dictó algo y fue escrito en un libro. Cuando algo ocurrió antes de que nosotros existiéramos, los que estamos aquí todos en este planeta, solo vamos a conocer por referencia de alguien que estuvo allá o alguien que conoce la historia. No hay una historia diferente que nos hable con exactitud y lujo de detalles de lo que pasó. Por eso, nosotros responder a eso estaríamos especulando, no estaríamos hablando de una verdad. ¿Qué podemos hacer? Y eso sí lo podemos hacer todos, interpretar. ¿Qué podemos interpretar? Lo que nosotros, partiendo de esa lectura y otras lecturas, podamos deducir de lo que pasó. Y ni siquiera eso, al final, es una verdad absoluta. Estoy tratando de interpretar. Lo que sí ocurrió muy cerca a esa narración de Yaldabaoth en Sofía, uniendo con la información del unicornio, que ahorita preguntaba Nora, es que la imperfección que surgió en Sofía se dio por las energías el cambio de energías sexuales en esa humanidad. Eso sí lo sabemos, o sea, sí sabemos que estuvo más cerca al tema energético sexual, que experimentando o haciendo cosas que no estaban acorde al principio original, se abartó Yaldabaoth. Decir que fue clonación y todo eso, no tenemos un documento, un libro, una revelación, alguien que haya dicho que fue así para decir, efectivamente fue así. Ahora, si yo a nivel personal me lo imagino así para poder entenderlo, pues maravilloso, ¿verdad? Pero no sería como lo que pasó en realidad. De hecho, el programa que hicimos el viernes en Descubriendo está hecho con base a entender que en Sofía se presentó lo que se presentó por la distorsión de la energía sexual, que es lo de la OMS, el programa de la igualdad de género, pretende para esta humanidad. Al hacer eso, esto va a ser una futura Sofía, sin duda alguna. Y la segunda pregunta de Vero es que si estamos actualmente como humanidad reflejando lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Bueno, vamos en camino hacia allá. Algunos dicen que estamos peor, solo que aquí los escondemos más. Exacto, porque es que allá eran como más evidentes. Pero en este caso, como humanidad, estamos presentando el mismo reflejo de esa misma imperfección. O peor. O calcula tú. No, En Sodoma y Gomorra había internet para que un niño de aquella época, por allá lejos, se permitiera. No, y que además lo de Sodoma y Gomorra estaba centralizado en un espacio. En dos pueblos, dos ciudades. Ahora, dos países, por decirlo así. Ahora es toda la humanidad. Toda la humanidad en general tiene un nivel igual o superior a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Por lo que tú decías, también la tecnología incide en que el tema sensual se difunda por todos lados. Entonces, estamos peor, evidentemente. Yo creo que sí. Bueno, vamos con Jorleni Westover. Jorlenis Westover. Húndelo una vez. Ya. Ahí lo volviste a silenciar. Adelante, Jorleni. Dale, húndelo. Pero aquí no está cerrado. No, espera, ya lo estoy abriendo, pero no abre esta. Ahí, ahora Hola. sí. Listo. Ya te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Súper. Qué dicha. Sí, con respecto a lo que estaban platicando
Se le fue. Cerrate el micrófono. Espera un momento. Ahora Ya, sí. ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Oh, sorry. All right. Hola, Neil, soy Yorleni de Las Vegas. Saludos, Yorleni. Con respecto a lo que estaba hablando la compañera, siempre he tenido esa, pues también la forma de poder interpretar esa parte. Siento yo que en aquel momento de las, ¿cómo le digo?, de las humanidades, ellos creaban en el espíritu, ¿verdad? Como lo dice Salim. Entonces, al crear en el espíritu, era su forma natural de crear. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al tener un pensamiento, Sofía, de crear algo diferente a como lo venían haciendo, que era en el espíritu, siento que su pensamiento se dirigió a crear la materia. Entonces, cuando Sofía ve que lo que creó no estaba de acuerdo a la manera natural, entonces es ahí en donde esas humanidades empezaron cada vez más a alejarse de su plenitud, alejarse más de su plenitud, y tal vez tenga que ver algo con lo que dice la compañera, de que empezaron a ver cómo crear o cómo hacer un humano, pero no de la forma que correspondía. Entonces, siento yo, pues creo que ella tiene pues tal vez un poco de razón al interpretar eso, porque yo también lo he interpretado de la misma manera. Entonces era más que todo como un comentario un comentario que quería hacerles, y también pues que siempre he tenido esa duda, ¿verdad? De que porque ellos siempre, y esas humanidades eran espirituales. Entonces, yo siempre me pregunté por qué se dice que el fallo de ellos fue en la parte sexual, ¿verdad? Si ellos no tenían cuerpo físico. Entonces, más que todo, pienso, si estoy equivocada, y me dicen que ellos tuvieron un pensamiento de hacer algo ya material, que iba en contra de lo natural, que era espiritual. Eso sería. Bueno, pero en conclusión, Prende el micrófono, ya. Yorleni, la pregunta... No, ya es un aporte. No, eso es un aporte. De cómo sí. lo interpreta ella. Chévere. Así como el aporte que nos hacía ahorita. Pero sí le quedó claro el tema de cómo la parte sexual está o influyó en todo ese proceso de desviación. Claro, eso sí hay que hacerlo, claro. La interpretación. La interpretación, el entendimiento para poder entender un poco más. María P. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo han estado? Buenos días. Hola. Te escuchamos. Hola, soy Alejandra aquí desde Texas y me ha encantado mucho el programa de ustedes. Y estaba también con unas dudas en mi cabeza porque yo los oigo y ustedes son tan fluidos en el hablar y en el explicar las cosas, pero hay algo que no me ha quedado claro, es cuando Salim habla de las humanidades y que Sofía pues crea a Yaldabaoth y luego se crea al Adán, pero luego hay un cambio del Adán, pero supuestamente ya el Adán había salido desviado, ¿verdad? No te oigo, Salim. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Es que, Neil, tú escuchas, lo que pasa es que yo no escucho bien las preguntas porque yo las escucho aquí por el parlante. Pero no está aquí, se nos oye aquí. Neil sí las escucha bien por los audífonos. No, pero por acá. ¿Me puedes trasladar la pregunta, por favor? Neil. Bueno, ya está preguntando que no entiende muy bien el tema de las humanidades, de cómo se desprende la humanidad de las primeras humanidades, luego el Adán, y luego el Adán se distorsiona. O sea, esa historia, ella dice que no la entiende. Perdón, Neil, solamente es la parte cuando supuestamente ya está Adán,
pero se supone que ese Adán ya viene desviado y luego viene como otro y le cambia el ADN otra vez a ese Adán. No, es que o sea, las primeras humanidades, que son 4, ya las Sí. explicaba en esa parte. En la cuarta, esas humanidades que estaban en el tiempo de hierro ya venían con un proceso De desviación. de desviación, exacto. Ese proceso de alejamiento de las leyes comenzó desde la tercera. Lo que pasa es que ahí no se abortó ninguna oscuridad. Entonces se decide crear por parte de las leyes eternas un cuarto tiempo para encapsular ahí a las almas ignorantes de la plenitud divina. Entonces ya se sabía por parte del plan que esas que se encapsularían en el cuarto tiempo se desviarían. Es decir, terminarían produciendo de ellas la oscuridad. Entonces ya es cuando el libro relata lo de Sofía. ¿Qué es Yaldabaoth? Yaldabaoth es una energía contraria. Así como las primeras humanidades tenían una energía, un pensamiento puro, que en el símbolo se le conoce como el unicornio, la humanidad de Sofía, en el reino de Sofía, se abortó una bestia negra en términos del libro del unicornio, que sería el cuerno torcido, el cuerno retorcido. El libro secreto de Juan le llama Yaldabaoth. Es un pensamiento contrario al pensamiento original. Entonces se creó una energía, un ente de pensamiento que comenzó a contaminar y a consumir a la humanidad del tiempo de hierro. Entonces, ¿qué pasa? Esa humanidad se comenzó a degenerar, tanto así que sus cuerpos se comenzaron a densificar, es decir, se fueron convirtiendo cada vez en una humanidad más materialista, hasta el punto en que esa humanidad destruyó sus propios cuerpos, sus propios recursos, y ellos, para poder seguir existiendo, tuvieron la idea de seguir expandiéndose. Es decir, querían crear, dice el libro secreto de Juan. ¿Qué decidieron ellos? Tener una descendencia, tener un hijo, para que ese hijo, como dice ahí, les diera el poder de la luz. Entonces ellos deciden crear un humano, ¿verdad? Ese humano que ellos iban a crear, pues obviamente no iba a tener ninguna condición original de las humanidades anteriores, sino que iba a ser pues un engendro, algo totalmente imperfecto. ¿Qué hace la luz? La luz envía el modelo original del Pijeradán, se es reflejado en el agua. Estos todos son símbolos, no sabemos exactamente cómo ocurrió. Y ellos se basaron en esa imagen para crear un humano. Entonces, ese humano estaba hecho a imagen del agua, de la imagen que se le reflejó en el agua, que provenía de los reinos eternos, y con semejanza a ellos. Y la semejanza de ellos era la imperfección. Entonces, ¿qué pasa? Que ese humano, ellos lo que hicieron fue crear un cuerpo físico que no se movía, no tenía vida, era simplemente carne, cuerpo. Entonces, ¿qué se hizo? Se envió desde los reinos eternos dentro de un plan para que se le insuflara el espíritu. Entonces dice el libro que por la misericordia del Padre se enviaron al reino del primer gobernante los 5 destellos y fueron insuflados en el Adán. Y se le dijo a Yaldabaoth que le insuflara en la nariz el espíritu viviente Adán. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se le quitó a Yaldabaoth el espíritu que había robado a su madre como herencia, Sofía, es decir, la herencia de luz que él tenía de la humanidad que lo parió, se le quitó, es decir, ahí lo cortan de la creación y se le da al muñeco que estaba ahí inmóvil, para que ese muñeco, esa nueva humanidad, tuviese el poder de la luz. Y ahí es donde dice que se levanta más poderoso que el primer gobernante. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, en ese momento, es donde se crea el Adán, una quinta raza posterior a la de hierro, que tenía la herencia de los reinos eternos en su espíritu y la herencia del caos en el cuerpo físico, en parte. Entonces ahí es donde se desprende el Adán que Juan nos compartió. ¿Qué condición tenía el Adán? Tenía una mente mucho más lenta que humanidades de los reinos anteriores, tenía un cuerpo físico de tejidos como el nuestro, o tiene, y además tiene la condición que tiene en su genética el error, es decir, tiene la condición de equivocarse, de violentar las leyes eternas. No es un ser humano, no es una raza consciente ni que esté sujeto a las leyes originales, como el Pijeradán, por ejemplo. El Pijeradán no tiene la condición como nosotros, que se levanta un día cualquiera y se levantó con rabia. Entonces, como tiene rabia, insulta al vecino o ve a la vecina y le es infiel a la mujer con la vecina, como para poner un ejemplo. No tiene esos deseos, no tiene esa tendencia a equivocarse. Eso lo tiene el Adán, porque tiene genética Yaldabaoth. Entonces, a partir de ahí, esa humanidad, esa quinta raza comenzó a expandirse, comenzó a copular y se siguieron
reproduciendo. Y esas son las humanidades que habitarían en mundos materiales como el nuestro, para poder ascender en ese plan. Porque ahí, bueno, es una historia mucho más larga, pero esa es la humanidad, o esa raza es la que se les depositó el plan de ascenso los 7 días. Aquella humanidad que fue creada después del caos. Entonces, no sé si aquí ya con esto entiendes un poco más el tema, ¿no? Yo quisiera dar una recomendación en el tema del origen de las humanidades y de Laos. Como la fuente que lo explica es una sola, digamos, una sola fuente es la que se arriesga a explicar esto, es el libro secreto de Juan. Evidentemente quedan muchos vacíos. Y sin esa revelación quedaron muchos vacíos. Creo que el propósito del libro secreto de Juan no es que nos quede claro lo que históricamente pasó. O sea, que yo tengo una historia detallada de lo que pasó. Podemos intentar crear esa historia, pero creo que la revelación del libro secreto de Juan no intenta que nosotros tengamos esa historia clara. Lo que creo que intenta es que veamos de dónde surge el problema que hoy tenemos para poder resolverlo y para que no vuelva a ocurrir. Yo creo que cada vez que nosotros leamos el libro secreto de Juan, veámoslo como un consejo para que identifiquemos qué nos está pasando, cuál es la problemática de nosotros hoy y cómo resolverla. Por ejemplo, ahorita mencionábamos algo, voy a poner un ejemplo para hacerme entender. El libro secreto de Juan dice, cuando Sofía abortó a Laos, lo escondió y lo mandó a una nube brillante, una nube por allá. Entonces uno se puede preguntar, ¿dónde queda esa nube? ¿Cuántos diámetros tiene la nube? ¿Y por qué es oscura? Y me puedo preocupar por el dato, por ese dato. Y si el libro secreto de Juan no le puso cuánto mide la nube, es porque no importa, no es relevante. ¿Qué es lo que es relevante? El hecho. Entonces, ¿cómo traigo el hecho acá? Ah, es que yo cada vez que tengo un error, Neil Barrios, cada vez que tengo un error, lo esconde. Entonces, detecto que tengo una herencia de esconder el error. ¿Qué me está diciendo el libro secreto? Ey, no lo escondas. Porque dice el mismo libro que a pesar de que Sofía escondió su error, el Padre de todos los espíritus todo lo sabía. Entonces quiere decir que por mucho que nosotros queramos esconder el error, nuestra conciencia lo sabe. Cuando uno deja de tratar de ver qué fue lo que pasó y cómo pasó y qué pasó y lo lleva al de acá, entonces ya es una herramienta de transformación. Lo otro es un dato histórico que no resuelve la problemática que hoy sí tenemos. Entonces, si usted hoy tiene claridad que estamos directo al abismo para destruirnos, si no nos cambiamos y tenemos que cambiar, pues tenemos que enfocar las herramientas de conocimiento y de espíritu a mejorar nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nos podemos convertir en personas que sabemos muchas cosas, muchos detalles de la historia y todo eso, pero tenemos nuestra vida actual vuelta a nada, con problemas familiares, con todos los problemas, pero sabemos mucho. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cómo pasó eso en Sofía? Yo le explico, pasó así, asado. Pero llego a la casa y tengo tremendo lío con mi esposa. Entonces, ¿cómo yo esa historia que sé me resuelve el chicharrón con la esposa? Ahí es todo esto. Entonces, si usted no lo lleva allí, vamos a divagar porque cada uno, Juan dirá, no, pero es que la nube es rosada con fucsia, porque el otro libro entonces dice salir, no, pero es que no es rosada con fucsia, sino que también huele a feo. Y nos debatimos en la forma, no en el fondo. Muy bien, vamos con un par de preguntas más, obedeciendo y respetando el horario que colocamos. Sí, ya son las 2. Sí, vamos con 10 minutos. 10 minuticos más. 10 minuticos más. Listo. ¿Quién viene? Lucía Ramírez. Lucía Ramírez. Saludos, muchachos. Para Salim. Salim, te pregunto una cosa. Espérate, deja de subir el volumen. Ya. Yo entiendo que como espíritus que debemos evolucionar es porque somos los espíritus arrepentidos de Sofía. ¿Estoy en lo correcto o no? Vuelve a repreguntar, que no escucho bien. Como espíritus que debemos evolucionar, somos nosotros los espíritus arrepentidos
arrepentidos de Sofía? Si nosotros somos los espíritus arrepentidos de Sofía. Puesto que tenemos que evolucionar para volver a la luz, de donde salimos. Bueno, hay un documento que es el Apócrifo de Valentino, que nos ayuda a entender un poco eso. En parte lo que tú dices es cierto, hay gran parte de esos espíritus que se equivocaron en Sofía, que se les dio la oportunidad para volver a ascender. Y esos son en gran parte los espíritus que hoy están encapsulados en cuerpos humanos. Eso es lo que ese libro en símbolos quiere decir. Entonces, aquí lo que se entiende también es que en la misma ley del universo está la ley de causa y efecto. Neil hacía una reflexión ahorita en una de las primeras preguntas, ¿no? Creo que era Nora que preguntaba que si nosotros al ser hijo del hombre vamos a inmediatamente estar en esos reinos eternos o llegar al nivel del Pijeradán. Y esto es un proceso de tiempos, porque así como a las humanidades les tomó miles de millones de años descender hasta el lugar que llegaron o a la dimensión que llegaron, ese mismo tiempo, por causa y efecto, nos va a tomar volver a la dimensión que se perdió. Entonces, para eso están los 7 días de creación como un plan de ascenso de tiempo y espacio. Llegar a la dimensión del Hijo del Hombre es solo un paso para entender que vamos por el buen camino, pero son 5 o 6 días más que nos faltan, 5 días más para nacer nuevamente a la creación. Entonces, si hoy en día estamos viviendo los efectos de un plan de ascenso, fue porque descendimos. Porque sería muy injusto pensar de que, bueno, el Padre Eterno, las leyes eternas, crearon unos espíritus así de la nada y los enviaron ahí a unos cuerpos físicos y uno aquí, bueno, ¿yo qué culpa tuve de lo que pasó en Sofía? No, si estamos aquí viviendo esto es por algo, por un efecto. Entonces, en parte podría ser así, de lo que yo personalmente interpreto de lo que ese libro narra, de que estamos en ese plan por efecto de lo que sucedió en Sofía. Bueno, yo creo que ya con esta pregunta culminamos lo que por hoy queríamos darle, agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse, por dedicarse un tiempo para escucharnos, por cada uno de sus aportes. De verdad que están impulsando y apoyando mucho a la mesa de Descubriendo. Gracias a... Mira esta pregunta. ¿Por qué YouTube no censura la divulgación del plan de luz revelado en el libro secreto de Juan, mientras sí censura más el plan oscuro de la Agenda 2030? Sencillo, porque primero, la mayoría de los seres humanos no saben que existe el libro secreto de Juan. Entonces ya no es una amenaza, arrancando. Y los que lo saben todavía no lo entienden todo. Entonces, no es una amenaza. Correcto. Bueno, muchas gracias a todos por ahí, caras conocidas. Josefina, un saludito. Nora, señora Luisa, bueno, muchas gracias a todos por la sintonía.